El próximo martes se viene un paro nacional de ATE en contra de la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei. Estamos en conversación ahora con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Rodolfo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo para todos. Bueno, cuéntenos, ¿por qué el gobierno impulsa esta reforma laboral? Sin lugar a dudas, se trata de una reforma pro mercado, cuya única finalidad es la de disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso. El gobierno miente cuando asegura que tiene como objetivos mejorar la competitividad, mejorar la productividad o que crezca la economía. Nos están vendiendo pasado. Son mercaderes del pasado y quieren que compremos pasado por futuro, porque esto no es más que la profundización de la flexibilidad laboral que está inmersa en la ley Bases, que se votó hace 1 año y medio. Recordemos, no hace mucho, fue este mismo gobierno el que nos dijo: tenemos que votar una ley, la ley Bases, que si le quitamos derechos a los trabajadores y eliminamos las penalidades, las sanciones para los empleadores que no registren a sus trabajadores, van a pasar 2 cosas. Va a crecer el empleo por un lado y va a bajar la informalidad. Nada de eso ocurrió, por el contrario, se destruyeron desde que asumió Milei, desde hace 23 meses, 300.000 puestos de empleo formales en la Argentina. Detrás de ese concepto modernización laboral, en realidad se esconde más explotación, más precarización. ¿Hay consenso para esa reforma laboral más allá de los sectores, en el caso de ATE, que se ponen en contra? Mire, en principio esta pregunta nos permite derribar un mito, terminar con esa idea falsa que se ha intentado instalar desde el Poder Ejecutivo a través de sus aparatos de comunicación, y que es que los trabajadores nos negamos a discutir una reforma, que el sindicalismo se opone por oponerse para mantener sus privilegios. Eso es mentira. Si aquí mañana viene el gobierno y dice: queremos discutir una reforma que sea virtuosa para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, por ejemplo, y proponen reducir la jornada de trabajo, como está ocurriendo en los principales países del mundo, recientemente México, y eso sí contribuiría a crear empleo, o una reforma para terminar con la brecha de género y que las mujeres empiecen a cobrar el mismo salario que los hombres por realizar la misma tarea, una brecha que hoy es del 27% y que es la que alimenta todavía esa falta de independencia económica de las mujeres, violencia en los hogares, o una reforma para regularizar y formalizar a los trabajadores de plataforma, o para ver cómo incorporamos tecnología, inteligencia artificial, robótica, sin quitar derechos ni reducir salarios. Nos sentamos mañana, pero el gobierno no quiere nada de eso. El gobierno lo único que pretende es ampliar los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas. Usted dice: hay consenso. Yo creo que del nuevo Congreso Nacional poco y nada podemos esperar los trabajadores, a diferencia de lo que ocurría durante la primera mitad de la gestión de Milei. Yo creo que si vamos a buscar ahora, con la nueva composición después de las elecciones de medio término, en ese Parlamento no vamos a encontrar consenso para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores frente a esta reforma. Y esto me permite decir además, referirnos desde ATE a la complicidad de muchos gobernadores. Los gobernadores van a ser cómplices primarios, partícipes necesarios de lo que está por venir. No solo la responsabilidad va a ser de Milei. Hay algunos casos concretos. Catamarca, tenemos un gobernador que juntó votos hablando, confrontando las políticas del gobierno, y ahora es funcional. Bueno, claro, todo eso tenemos que poner en debate en la Argentina. Seguramente. Recién hablaba que el nuevo Congreso no se puede esperar nada a favor de los trabajadores. Desde la calle, ¿se puede derrotar esta reforma laboral? La calle es el único camino que tenemos hoy, pero que tuvimos siempre los trabajadores, para defender derechos constitucionales que nos quieren quitar, ejercer otros derechos constitucionales. ¿Por qué piensa usted que uno de los puntos
de la reforma es precisamente pretender restringir el derecho de huelga, hablando ahora de los servicios esenciales y la necesidad durante un paro de garantizar el 75% de las prestaciones o de los servicios de importancia trascendental con un 50%. La huelga es la herramienta fundamental que tenemos para defender nuestros derechos. Por supuesto, después aparecen los ansiosos, los apurados, cuando va a salir el pueblo y los trabajadores masivamente a la calle. Tranquilo, mire, en el Cordobazo muchos dirigentes, entre ellos Tosco, decían: la felicidad nuestra, de los trabajadores y de todo el pueblo, no llega como el resultado del paro más grande que seamos capaces de hacer, sino como la resultante de la sumatoria de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. Nosotros ya llevamos desde ATE 54 medidas de alcance general, y quédese tranquilo que algún día Milei no va a estar, pero nosotros nos tenemos que preparar para una pelea que va a ser muy larga, porque acá no se trata de derrotar a Milei. Milei puede desaparecer esta noche, que nuestros problemas siguen siendo los mismos, porque se trata de vencer las ideas de Milei. Tal cual. Uno está de acuerdo con que esta reforma laboral va en búsqueda de quitarle derechos a los trabajadores, y ante eso uno pensaría que miles y miles de personas tendrían que estar en la calle defendiendo esos derechos, pero esto no está pasando, ¿o sí? Bueno, evidentemente el análisis de las sociedades es mucho más complejo. Yo siempre digo que cada vez que a la gente se la convocó, la gente salió, pero hay que convocarla. Claro. La gente está para salir, ha dado muestras claras de ellos durante estos casi 2 años. La crítica no puede ser a ningún sindicato ni a ninguna central obrera, porque todas nacen con un fin noble, pero sí podemos evaluar la conducta de algunos dirigentes gremiales, y yo espero que después de 2 años vengan y nos digan que el diálogo con el gobierno fracasó, que ese Consejo de Mayo fue un verso, que se convirtió en una encerrona para el sindicalismo argentino, que nunca existió mandato de los trabajadores para que nos sentemos en esa mesa, que terminó siendo el ámbito de institucionalización del ajuste. Y no quiere decir que el diálogo fracase porque los trabajadores no queremos dialogar. Por el contrario, nosotros creemos que el diálogo es la herramienta de los acuerdos, de los consensos. Acá, el que no quiere dialogar el gobierno, porque dialogar es más que una foto, mire, si en este sindicato yo me saco una foto con un ministro, con un presidente, un gobernador, un intendente, y no se traduce en una mejora, un beneficio concreto para los trabajadores, juzgan que es simple cholulaje y yo desaparezco. El diálogo supone que las dos partes que dialogan se escuchan, y si a mi interlocutor le asisten razones, yo modifico el curso de mis acciones, pero este gobierno no está decidido a modificar nada. Por lo tanto, me parece que esto también lo tenemos que tener en cuenta, y fortalece la idea de la calle, que por otro lado, para los pesimistas, porque también usted tiene muchos colegas, vengo saliendo en muchos medios, otros medios pesimistas, pero escúcheme, si por más que salgan a la calle no se cambia nada, contemos los goles que hacemos. Hemos demostrado que ni Milei ni su gobierno son invencibles, o nos olvidamos que vinieron por el derecho de huelga y no pudieron porque la justicia nos dio la razón, que quisieron quitarnos el Día del Empleado Público y tampoco pudieron, que Sturzenegger, mediante los decretos de desregulación del Estado, quiso cerrar, fusionar, reestructurar y despedir a los trabajadores de numerosos organismos, el INTA, el INTE y la Dirección Nacional de Vialidad, solo por nombrar algunos, y no pudieron porque luego de las manifestaciones que hicimos el Congreso rechazó esos decretos. Miremos el vaso medio lleno. Tal cual. Recién comentaba que esta reforma laboral no afecta solamente a los trabajadores del Estado, del sector público, sino a los trabajadores privados. Usted recién decía también el tema de la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal. Los sectores privados, ¿qué tienen para decir en este momento? Mire, esta reforma no solo
hay que evaluarla desde el punto de vista de los trabajadores. Va a terminar de destruir el empleo en la Argentina, pero tampoco beneficiará a las pymes. Los pequeños y medianos empresarios están muy preocupados con lo que está ocurriendo, porque el gobierno puede impulsar 10 reformas laborales si quiere, que no va a lograr crear un solo puesto de trabajo nuevo, porque para que eso pase en la Argentina tiene que ocurrir otra cosa. Tenemos que dejar de vender trigo y empezar a vender fideos, que se dejen de saquearnos en el litio sin ningún tipo de control, y que el mundo nos empiece a comprar las baterías y los generadores, es decir, volver a industrializar el país, a promover la producción nacional, a recuperar el mercado interno y el consumo. Es la única posibilidad de crear puestos de trabajo, mire, y no se crean puestos de trabajo quitándoles derechos a los trabajadores.